bendiciones mis hermanos. Entonces vamos a dar comienzo a nuestro estudio de hoy, que es la Parashá Bo. Lo importante de esta Parashá, como les decía, es que toca el tema de Pesaj. Y ahora en el 2 de abril a la caída del sol tenemos la fiesta de Pesaj. Y es importante que estemos empapados en este tema, ¿sí? Esta palabra Bo acá significa Bem. ¿Sí? Bem. Y esta parashá va desde Éxodo 10:1 a 13:16. Siempre las parashás se tocan temas que yo considero importante en este año, porque ya el año pasado yo ya di las parashás, están todas en mi página, y así sucesivamente todos los años. ¿Sí? Entonces cuando es la fiesta de trompeta, termina el ciclo de la Torá y comienza otro ciclo. Todo el año se estudia las parashá, o sea, los 5 libros primero de la Biblia, que es la Torá, o el Pentateuco, según el sistema religioso del cristianismo, ¿sí? Muy bien, entonces comienza así la parashá. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach te doy gracias por este tiempo que nos permite estudiar tu palabra, Señor. Padre divino y santo, te pedimos, Señor, tu presencia, Señor, que tu presencia de estudio y de enseñanza esté sobre nosotros, Padre, que la humildad de tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre nosotros, Padre, para estudiar esta parashá, Señor, y que podamos tener entendimiento y conocimiento, Padre, y abrir nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y encontrar a Yeshua, a Jesús en medio de las parashá, Padre, porque todo el antiguo pacto, Señor, la Torá habla de nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a estudiar y a leer el capítulo 10 del 1 al 2, dice así. Yahweh dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yahweh. Muy bien, entonces podemos ver que la parashá lleva por título Bem. Pero resulta que el Señor le manda a Moisés. ¿Cómo que el Señor dice ven? ¿Sí? ¿Qué entendimiento nos da esto? Que el Señor le está diciendo a Moisés y a Aarón, ven a mí, ¿sí? Ven a mí, que Él está en Faraón, con Faraón, o entre Faraón. Y esto es importante porque Él es Dios, nuestro Dios es Dios del cielo, de la tierra, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, ¿sí? Y aunque muchas veces, esto podemos comparar, por ejemplo, con los hechiceros que no quieren a nuestro Dios, ¿sí? Él está en medio de ellos, no se manifiesta, pero Él está ahí, porque Él es Dios. Si Dios los quita el aliento de vida, ellos dejan de respirar. O sea que Dios está porque tienen aliento de vida. ¿Me explico? Entonces, esto es importante poder comprender desde este punto, ¿sí? Dice la palabra que era para recordarle, para que contemos a nuestros hijos, ¿sí? A nuestros hijos, a nuestros nietos, sí, todo lo que hizo el Señor. Entonces, cada vez que nosotros festejamos nuestras fiestas del Señor, estamos recordando las señales de Egipto. Y esta más que nada, porque esta señal, sí, ahora durante todo lo que estudiamos esta para allá, vamos a ver que el Señor dice en una parte en los evangelios, haz esto en memoria de mí. Pero resulta que el sistema religioso del cristianismo dijo que era la Santa Cena. No, nada que ver, acá no habla de la Santa Cena. Y hoy vamos a hablar, porque la Santa Cena es una costumbre que salió del sistema religioso greco-romano. Entonces, hoy, estudiando toda esta para allá, vamos a poder comprender un poco más este tema, ¿sí? La fiesta de Pesaj. Entonces dice, justamente cuando nosotros guardamos esta fiesta, nos lleva a tener memoria de lo que Dios hizo por nosotros, ¿sí? Por eso dice que todas las veces que lo hagamos, ¿sí? Que nos limpiemos de toda levadura. No podemos ir a hacer, no podemos, o sea, podemos hacer lo que queremos, no debemos ir a la fiesta de Pesaj con un pecado, por decirlo. Por ejemplo,
Les doy un ejemplo. Usted dirá, bueno, todos tenemos pecado. Bueno, sí, quizás quizás nos enojamos, quizás por ahí hablamos un poco de más, por ahí pensamos, pero si una persona está viviendo, por ejemplo, una doble vida, por decirlo, ¿no? O ha robado o acostumbra a robar, está viviendo una vida de pecado. Entonces, para ir a la cena de Pesaj debe arrepentirse y cambiar de vida. Por eso Pablo dice, ¿sí?, que no llevemos pecado, y nos está hablando de la Santa Cena. 1 Corintios 11, 23, ¿sí? En Éxodo 3 dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Yahweh, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querréis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, el Señor ha libertado y nos ha libertado a nuestros hermanos de Egipto, de la tierra de Egipto, y nos ha libertado a nosotros para que les sirvamos, ¿sí? Esto es muy importante. Fuimos libres con un propósito, ¿sí? Si nosotros no servimos a Dios, le servimos al enemigo. A algún señor le servimos. No es que estamos en la vida porque el aire es gratis, no. A alguien le servimos, ¿sí? Porque está el espíritu y la carne, no hay otra cosa, no hay término medio. Entonces, o servimos al espíritu, que es la justicia, o servimos al pecado, que es la carne. En el 4 dice, Éxodo 10 del 4 al 5 dice, y si aún rehúsa dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Entonces, esta plaga, ¿sí?, la langosta, acaba con todo lo que quedó en Egipto, ¿sí? Entonces, las plagas de langostas sí, es un fenómeno que puede afectar gravemente la agricultura, la economía y todas las regiones agrícolas, ¿verdad? Siempre que nosotros desobedecemos a Dios, y lo digo por experiencia, hermanos, porque yo mucho tiempo dejé de enseñar, porque por una cosa, por otra, por esto, por un montón de situaciones mías, problemas míos, temas míos. Quizá no era tan así, yo lo tomaba así. Entonces un día el Señor me dijo, o me sirves o le doy tu manto a otro. Literal, una profeta. ¿Y qué va a acarrear eso cuando nosotros somos desobedientes? Porque el caso de Faraón, nosotros tenemos que ver qué sucede, por qué viene todo esto hacia Faraón. Por la desobediencia, por el capricho, por el no dejar ir a su pueblo, ¿sí? Y que Señor, en este caso, que tenía esclavo al pueblo de Israel, que lo servía, ¿quién iba a querer dejarlo ir, verdad? No lo iba a querer dejar ir. Muy bien, entonces podemos ver que la langosta produce esto, ¿verdad? La destrucción, ¿sí? Joel 1, del 2 al 4. Cuando no obedecemos a Dios, diga conmigo, cuando no obedecemos a Dios, viene la plaga. Y dígame usted, hermano, qué tremendo. Dígame usted si no es cierto que nos viene la enfermedad, que nos viene la pobreza, que nos viene la discusión, la división en la familia. Un desastre viene. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Siempre que nosotros desobedezcamos a Dios, nos vamos a cosechar esta destrucción, ¿sí? Porque es bíblico. Oí esto, anciano, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Ahí está justamente, Joel está hablando, sí, de la destrucción de todo lo que produce la rebeldía, ¿sí? Luego viene la promesa del Señor y la restauración, por supuesto, siempre. No podemos olvidarnos de que cuando viene el azote o lo que cosechamos por no hacer lo que debemos hacer,
Siempre luego detrás nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Nos humillamos delante del Señor y el Señor nos trae su gracia, su amor, su misericordia, porque eso es lo que Él quiere. El Señor no nos quiere castigar o no nos quiere añadir a una enfermedad, no quiere eso el Señor para nosotros. El Señor es bueno y nos ama, Él quiere que nosotros vivamos en paz, como leía el pastor anteriormente. Pero la rebeldía del ser humano, siempre nosotros generalmente buscamos y buscamos y buscamos hasta que nos encontramos con el mal y ahí recién nos arrepentimos. ¿Con qué necesidad? Sabiendo que nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Romanos 8 del 7 al 8 dice así: por cuanto los designios de las carnes son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, justamente el apóstol está diciendo que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, la persona que es carnal, el carnal que va a decir, no, la Torá, la ley no es para hoy porque eso no es para nosotros. No quiere sujetarse a las fiestas del Señor, pero sí se quiere sujetar a la fiesta del mundo. Y hoy vamos a hablar un poco de todo esto porque es interesante cómo el Señor nos quiere limpiar de la levadura del mundo, ¿sí? Justamente por sus fiestas. Entonces, el que no se sujeta a la ley de Dios, dijimos, es una persona carnal, no quiere la ley de Dios. En 1 de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Muy bien, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿sí? Ahora bien, nosotros no debemos darnos con la gente del mundo, sí, por supuesto, porque nosotros debemos evangelizar, nosotros debemos hablar del amor de Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Muy bien, vamos nuevamente a Éxodo, donde estamos estudiando Éxodo 10:6. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces, realmente, las langostas iban a arrasar con todo, ¿sí? Lo único que había para comer, las langostas iban a arrasar con todo, ¿sí? Qué tremendo, oiga, qué interesante lo que las escrituras nos dicen. En Éxodo 10:7 dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a este hombre para que sirva a Yahweh su Dios. ¿Acaso no sabéis todavía que Egipto está ya destruido? O sea, ya Egipto ya estaba totalmente destruido. Y esto no es diferente, hermanos, a situaciones que suele pasar con personas que, entre comillas, sirven a Dios o que aman a Dios, ¿sí? Están totalmente destruidos, pero no quieren someterse a la verdad de Dios, ¿sí? Están destruidos, situaciones de su vida, pero no quieren someterse a Dios. La carne, ¿sí? La arrogancia del hombre le destruye. ¿Sí? La arrogancia del hombre le destruye. Vamos a leer Gálatas 5:16 al 23. Muchas veces, por arrogante, el ser humano se destruye solo, ¿sí? Gálatas 5:16 al 23. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si os guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Muy bien, acá hay algo muy interesante. El 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto quiero hablar, porque hablábamos anteriormente que Pablo dice, vamos nuevamente a Romanos, porque tenemos que entender esto, que la gente que no estudia en contexto las Escrituras saca de contexto y hace un pretexto, es lo que sucedió, ¿verdad? Vamos a ver esto, porque en el Romanos 8:7, el apóstol Pablo nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces está diciendo que los carnales no pueden sujetarse a la ley de Dios. Ahora bien, el mismo apóstol dice que si somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. Muy bien. ¿De qué? Porque el apóstol viene hablando de la alegoría de Sara y de Agar, del propósito de la ley, del Espíritu, del pacto de Abraham. Viene hablando todas estas cosas. Tenemos que entender el contexto, ¿verdad? Entonces llegamos acá y dice que el que está bajo el Espíritu no está bajo la ley, el que es guiado por el Espíritu no está bajo la ley. Muy bien. Entonces, el que lo saca de contexto, sin comprender este texto, lo va a decir, no, la palabra dice que nosotros somos guiados por el Espíritu y no estamos, no debemos, no estamos bajo la ley. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que Yeshua venía, dijo en Jeremías 31 al 33, usted ya sabe, aquí que vienen días que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué trajo? El Espíritu. ¿Sí? Yeshua trajo el Espíritu. ¿Para qué? Para manifestar la ley que está, la Torah que está en nuestros corazones, dice Jeremías 31 al 33, que está en nuestros corazones y en nuestra mente. Muy bien. Ahora, el apóstol dice en una parte que los que no se sujetan a la ley son carnales, ¿sí? A la ley de Dios, dice. Ahora bien, en Gálatas el mismo apóstol dice que que los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. ¿De qué ley está hablando el apóstol? El apóstol está hablando de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque Yeshua muere y resucita, por supuesto, muere y lleva toda la maldición de la ley sobre él, ¿sí? O sea, lleva toda esta maldición de la muerte y el pecado, porque ya hablamos en otra oportunidad que el que no guardaba la ley moría. Entonces, esa maldición se llevó Yeshua. Entonces, el apóstol dice que si nosotros somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. ¿La ley de qué? La ley del pecado y de la muerte. Claro, porque nosotros somos guiados por el Espíritu. O sea, no andamos pecando deliberadamente como si fuera que que no somos de nadie. Somos de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, estamos bajo el Espíritu. No estamos bajo la ley. ¿De qué ley? Está hablando de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, no estamos bajo esta ley que nos va a llevar a maldición, ¿sí? Porque si Yeshua se llevó, esto es lo que yo siempre digo y dejo claro, que si Yeshua se llevó la ley del pecado y de la muerte o la maldición en el madero, ¿tan necio seré yo de ir a buscar esa maldición? No, porque esto es muy importante lo que voy a decir, porque Él se llevó y la gente cree que porque peca y Él se llevó ya no pasa nada, porque Él se llevó. No, es que si yo peco, estoy en Dios, yo peco deliberadamente, es como si fuera que yo me voy a buscar esa maldición. Por eso es que me viene el lazazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué ir a buscar esa maldición porque yo soy guiada por el Espíritu, ¿sí? No obstante, hay personas que caen en pecado y se restauran. No digo que no pueda suceder, porque hay miles de personas, conocemos que pasa esto y sucede, y Dios es misericordioso y te restaura. Pero vamos a ir continuamente a buscar la maldición, ¿no? ¿Verdad? No estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Estamos bajo el Espíritu. Somos guiados por el Espíritu. Muy bien. Éxodo 10:10. Y él les dijo, así sea Yahweh con vosotros.
¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Claro, ya Faraón se estaba dando cuenta, estos se me van, ¿sí? Y ya no los voy a retener más, o sea, estos se me van y no vuelven más, en otras palabras. Entonces se dio cuenta, ¿verdad? Por supuesto, que no le deja ir porque aún viene otra plaga. Muy bien, en el capítulo 10, 11 al 14 dice, no será así, id ahora vosotros los varones y servid a Yahweh, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Yahweh trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto, en tan grande cantidad como no la hubo antes ni habrá después. Muy bien, entonces podemos ver que la consecuencia de la desobediencia siempre trae pérdida. Vamos a leer Deuteronomio 28, 36 al 38. Yahweh te llevará a ti y al rey que hubiere impuesto sobre ti, a naciones que no conociste, ni tú y tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos los cuales te llevará Yahweh. Sacarás muchas semillas al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uva, porque el gusano lo comerá. Muy bien. Es importante justamente lo que nos habla las Escrituras. Si no queremos vivir en libertad, volveremos a vivir en esclavitud. Por eso es que le digo, si no queremos sujetarnos a la palabra del Señor, vamos a vivir en esclavitud. ¿Por qué? Porque va a venir la enfermedad, porque va a venir la pobreza, porque va a venir la ruina, porque va a venir un montón de situaciones sobre nosotros, ¿verdad? Muy bien. Éxodo 10, 21. Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera la palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Entonces, esto es muy interesante, ¿sí? Las tinieblas, ¿sí? Tiniebla es la palabra Hoshek, ¿sí? Tinieblas es la palabra Hoshek. En hebreo, ¿sí? También se traduce como, oiga, qué interesante, como ignorancia, como destrucción, muerte o debilidad, ¿sí? Entonces, en las tinieblas, lo bueno y lo perverso parecen iguales, pero cuando estamos en la luz es muy fácil notar la diferencia, ¿sí? Cuando una persona se va del Señor, por ejemplo, y comienza a vivir una vida de pecado, una vida sin dar cuenta al Señor en nada, ¿sí? Todo le parece bien. No es tan así como dice fulano, no es tan así como dice el pastor, no es tan así. Todo le parece bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en tinieblas. Entonces, lo bueno y lo malo está bien, todo está bien. Pero cuando viene a la presencia del Señor, se le quita la venda y entiende, wow, esto está mal, esto sí es malo, esto está mal delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estamos en la luz, ¿sí? Entonces, dice que 3 días, ¿sí? 3 días, y el 3 tipifica resurrección, 3 días, resurrección. Y el pueblo del Señor estaba por venir a luz, a libertad, ¿sí? Fruto, también significa fruto, ¿sí? Este Dios, quien viene a hacer guerra, el Señor, guerra espiritual, es el Dios de Ra, ¿sí? Ra.
Este es el dios Ra, ¿sí? Entonces es muy interesante. Vamos a buscar Ezequiel 8:16. Ezequiel 8:16. Sí, el dios de las tinieblas es Ra. Entonces, la adoración al sol en Babilonia, por ejemplo, y ha influenciado al pueblo de Dios cuando estuvo 70 años cautivo el reino del sur, ¿recuerda? Entonces, los pueblos antiguos, inclusive hasta el día de hoy, hacen, sí, esta práctica, sí, que le dan la espalda a Dios, al Dios verdadero, adorando al sol. Vamos a ver lo que dice en Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio adentro de la casa de Yahweh, y aquí junto a la entrada del templo de Yahweh entra la entrada y el altar como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Yahweh y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esto es muy interesante. ¿Vieron cómo ellos se contaminaron? O sea, contaminarse con las costumbres por eso anteriormente le decía, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice la palabra, porque tarde o temprano nos van a contaminar. Tarde o temprano nos van a contaminar, ¿sí? Vamos al capítulo 11. Del 1 al 2 dice así. Yahweh dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y oro. Y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Vamos a leer Deuteronomio 15, 2 al 18. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años el séptimo de deslibramiento, y cuando lo detuvieres libre, no lo enviarás con las manos vacías, y abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Yahweh te hubiere bendecido. Te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yahweh tu Dios te rescató por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque te va bien contigo, entonces tomarás una leña y horadarás su oreja contra la puerta, y serás tu siervo para siempre. Así también harás a tu criado. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te servirá 6 años, y Yahweh tu Dios te bendecirá en todo cuanto quisieras. Es muy interesante porque esta es la ley del esclavo, pero resulta que aún Yahweh no había dado esta ley a Moisés en el monte Sinaí, porque ellos todavía estaban en Egipto, pero Dios hace que ellos, en otras palabras, le paguen el tiempo de esclavitud que estuvieron. Porque le dice, pidan oro, pidan plata, pidan de todo, ¿sí? Vemos ahí que dice, pida a su vecino cada uno, dice, alhaja, plata, oro, ¿sí? Pidan porque, en otras palabras, se merece, fueron esclavos, les tienen que pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los iban a liberar. Entonces, Yahweh hizo que su pueblo recibiera algo por lo menos, o mucho, porque ellos salieron bien provistos de Egipto, porque después le alcanzó para servir a Yahweh y por supuesto hacer el becerro de oro que hicieron en el desierto. El 4 dice, dijo pues Moisés, Yahweh ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias.
Entonces acá podemos ver que para los egipcios también es interesante este tema de la festividad, porque el Señor iba a pasar por en medio, o sea, todo lo que el Señor hizo, Yahweh hizo, ellos lo vivían con sus dioses. Cuando ellos tenían sus fiestas, ellos esperaban que sus dioses irrumpa en la fiesta y llegue y los visiten sus dioses, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Señor? Él va a entrar en esta fiesta, pero en este principio de la fiesta de panes sin levadura, pero no para bien sobre los egipcios, sino para mal, porque iban a morir todos los primogénitos, ¿sí? De Egipto. ¿Por qué? Porque Faraón no dejaba salir a su pueblo, a su primogénito, ¿sí? Esta plaga no requiere de la intervención de Moisés ni de Aarón. Esto es interesante porque el Señor no dijo, alza tu vara, Aarón, y dice, no, dice, yo voy a pasar. Esto ya era asunto, o sea, todo fue asunto de Dios, pero esto ya era entre Dios, Yahweh y Faraón. Esto ya era algo supremo, algo mayor, un final de todo lo que venía sucediendo. Entonces dice, hasta el siervo que está detrás del molino, o sea, el extracto más bajo de Egipto, ¿sí? Que era justamente el que molía el grano para el pan o lo que requería, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿Dios acaso quería la muerte de los primogénitos? ¿Dios quería la muerte de la gente de Egipto? No. Pero el corazón de Faraón se endureció de tal manera que él fue el que destruyó su mismo pueblo, porque Dios jamás quiere la muerte del hombre, ¿verdad? Muy bien, vamos a Éxodo 12. Habló Yahweh a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el principio de los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Entonces podemos ver que la justicia de Dios produce la santidad. ¿Por qué? Porque Dios trajo juicio sobre Egipto, ¿sí? Y viene a traer ahora justicia sobre su pueblo y, por supuesto, santidad, porque le da la fiesta. Toda la fiesta, pero del Señor digo, toda la fiesta, pero la fiesta de Pesaj es la que nos limpia de todo pecado. Es muy interesante la fiesta de Pesaj que podamos comprender. Isaías 5:16. Vamos a leer Miqueas 6:8. Jeremías 9:23 y 24. Romanos 2:13 y 14. Primera de Pedro 1:14 al 16. Pero Yahweh de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Muy bien, ahí podemos ver que él fue santificado con justicia. Miqueas 6:8. Miqueas en los profetas menores, ¿verdad?
Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sí? Acá podemos ver que el Señor nos está pidiendo justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Él. Todo lo que pide Dios a los libres, ¿sí? A los libres. Lo que somos libres, el Señor nos pide esto, ¿sí? Porque la persona que es esclava no quiere a Dios. Entonces, el que es libre, Dios le dice, misericordia, ¿sí? Amar misericordia, humillarte ante Dios y la justicia sobre todas las cosas. Jeremías 9:23. Así dijo Yahweh, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía, se alabe el valiente ni el rico, se alabe en su riqueza. Mas, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia a la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Muy bien. Entonces, dice, no se alabe el rico en su sabiduría, no se alabe el valiente, no se alabe en la riqueza, alábese aquel que quiere entender y conocer a Yahweh, ¿sí? Eso es lo que queremos, entender y conocer a Yahweh. Romanos 2, 13 y 14. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Muy bien. Porque cuando los gentiles que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, esto, aunque no tengan Torá, son Torá para ellos mismos. Muy bien. Entonces podemos ver que dice, el apóstol Pablo dice, no son los oidores los justos ante Dios, ¿sí? Aquellos que escuchan de la Torá de Dios, sino aquellos que la practican. Esos son los que serán justificados delante de Dios. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, andando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Muy bien. ¿Dónde está escrito? En la Torá de Dios. Sé santo porque yo soy santo. Muy bien. Vamos nuevamente a Éxodo, que estamos estudiando, en 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces ya vimos que el 10 se apartaba el cordero, ¿sí? Que no fue diferente con nuestro Señor, ¿sí? El 10 se apartaba el cordero, 10 de Abib, ¿sí? Y el 14 se inmolaba. ¿Sí? 4 días en inspección. Muy bien. Entonces, el propósito de la fiesta es demostrar a los israelitas el carácter y la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, el día 10 de Nisan o de Abib, ¿sí? Recordemos que también este mes se llama Nisan porque este nombre Nisan fue traído de Babilonia cuando el reino del sur estuvo en Babilonia, cobró nombre Nisan el mes de Abib, ¿sí? Muy bien, entonces se apartaba el cordero, ¿sí? Y debería ser, era inspeccionado esos 4 días que todo esté correctamente bien, ¿sí? Para luego sacrificarlo. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada, ¿sí? Entonces podemos ver que alas, ¿sí? Es kanaf. Alas es kanaf en hebreo. Kanaf.
que también tiene que ver con manto, ¿sí? Manto. Entonces, el que teme el nombre, más a los que temen mi nombre, le nacerá el sol de justicia, y en su manto, ¿cuál es el manto del Señor? La Torah, ¿sí? Porque recuerden que la mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, y fíjense lo que dice Malaquía, y en su canaf traerá salvación, en su manto traerá salvación. ¿Qué hizo con la mujer? Le sanó, ¿sí? ¿Por qué? Porque tocó. Esto es muy interesante lo que viene a suceder, lo que profetiza Malaquía y lo que luego sucede, porque esta mujer solamente tocó el manto, ¿sí? También esta mujer nos enseña lo que tiene que ver con el reino del norte, que estaba impuro, y Yeshua, por medio de su Torah, lo viene a injertar por medio de su muerte, primeramente, por supuesto, y luego lo injerta, y el reino del norte recibe la Torah y se purifica, ¿sí? Muy bien. Dice, y el sol de justicia, podemos ver, yo ya le expliqué esto, pero le vuelvo a explicar porque es interesante, que el sol fue creado el cuarto día, ¿sí? El Mesías pasa 4 milenios, ¿sí? 4 milenios para llegar al madero, ¿sí? Y Él es el sol de justicia. El sol nació el cuarto día, 4 días esperaban para la inspección del cordero para ser inmolado. El Mesías viene en el cuarto milenio, ¿sí? Y Él es el sol de justicia. Dice en Éxodo 12:4. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Sí? Dice, el animal será sin defecto macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vamos a leer Marcos 15, 33 al 37. Dice que el cordero tenía que ser inmolado entre las 2 tardes. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también los que estaban sacrificados con él, le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Muy bien, serían las 2 tardes, ¿sí? Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlos, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja de vinagre, y poniéndole una caña de trigo a beber, diciendo, veamos si viene Elías a bajarle. Muy bien, entonces, así como el cordero era inmolado entre las 2 tardes, ¿sí? Las 3 y las 6, podemos ver que Yeshua fue inmolado entre las 2 tardes también. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Comenzar la parashá en Éxodo 12:7, donde habíamos quedado, ¿sí? La primera parte. Es muy interesante, hermano, porque yo le decía a los hermanos el jueves que esta parashá se llama Ven, pero la palabra le dice, el Señor le dice a Moisés, empieza en el capítulo 10, le dice, entra en la presencia de Faraón. Esta ya dimos la primera parte, ¿sí? Le dice, entra a la presencia, pero la parashá se llama Ven. Es como que el Señor le está diciendo, ve a Faraón, pero no le está diciendo veo, sino le está diciendo, ven a Faraón, donde yo estoy. Porque Él está en todo lugar, hermano. Y yo le decía a los hermanos que donde hay grupo de gente, por ejemplo, que están haciendo servicio al enemigo, Dios está.
pero Dios está mirando para juicio, no está mirando para manifestar su gloria. ¿Entiende cómo es? Dios siempre está, porque si nosotros tenemos aliento de vida, esto es lo que el ser humano no comprende, que si nosotros tenemos aliento de vida, ciertamente Dios está, porque Él es aliento de vida. Si estamos vivos, porque Dios está, donde quiera. Por eso es que Dios está en todo lugar. Solo que Él no se manifiesta en todos los lugares. Él se manifiesta donde proclaman su nombre y su palabra, ¿sí? En el capítulo 12:7 de Éxodo, dice en el 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Sí? Entonces esto es muy interesante porque dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego, su cabeza con sus pies, sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y la comeréis apresuradamente, es la Pascua de Yahweh. Entonces acá podemos ver que la sangre de los animales, ¿sí? Dice que la sangre del cordero tenía que ser puestas en los postes de la puerta, ¿sí? Y en el dintel de la puerta, ¿sí? La sangre del cordero. Génesis 9:4, ¿sí? Porque dice la palabra, en la sangre está la vida. Cuando Caín mató a Abel, el Señor le dijo, ¿qué has hecho con tu hermano? La sangre de él clama por mí desde la tierra, porque ahí estaba la vida, ¿entiendes? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Muy bien. Levítico 3:17 nos dice, estatuto perpetuo será para vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Levíticos 3:17. Usted mira, bueno, sí, vale, pero eso es la Torá, el antiguo pacto. A veces muchos no quieren el tema del antiguo pacto. Vamos a ver lo que dice el nuevo pacto. Hechos 15:21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga donde es leído cada día de la ley. Muy bien, vamos un poquito más arriba porque no le puse, desde el 19 vamos a leer, desde el 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Muy bien, entonces dice Jacobo en el concilio de Jerusalén, porque el tema aquí, en el capítulo 15:1, dice, entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y Yahshua ya vino a traer su sangre, derramar su sangre y darnos pacto con él. Ya no era la condición de circuncidar, sos salvo. Ya no era esa la condición. Ya Yahshua trajo la salvación por medio de su sangre, ¿sí? Por medio de derramar su sangre en el madero. Entonces, este era el problema del concilio de Jerusalén. Entonces, Jacobo dice, yo juzgo que no se le inquieta a los gentiles que se convierte. Viene uno, se convierte al Señor y nosotros no vamos a decirle, bueno, mira, acá están los 5 libros de Moisés, vos tenés que guardar todo. Decir, pero ¿qué es eso? Primero, que el libro de Moisés, ¿qué dice ahí? No va a entender nada, ¿sí? Entonces dice, yo juzgo, dice que primeramente se aparten de ídolos, de contaminación, de fornicación y de sangre. Porque Moisés tiene de tiempos antiguos quien enseñe la ley todos los días de Shabbat. ¿Qué está diciendo? Que ellos van a aprender. Eso está diciendo, no es que nosotros no debíamos aprender. Dice, Moisés tiene quien enseñe, o sea, la Torá, ellos van a tener quien les enseñe todo. Primero dígale esto, sangre, no, ¿sí? No estamos hablando de esto en Éxodo 12. Vamos a... es muy interesante poder, aclarar esto, hermanos, que ellos tenían que poner la sangre del cordero en los postes y en el dintel de la puerta, ¿sí? Muy interesante, ¿por qué? Porque ustedes no sé si vieron en las historias, en los documentales o cosas así, que las puertas de los egipcios tenía como una... como mucheta, creo que se llama mucheta esto, ¿verdad?
esto, ahí estaban dibujados todos sus ídolos, su nombre, todo, así muchetita, acá y estaban dibujados su nombre, sus ídolos, todo. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Ustedes van a poner la sangre ahí, donde ellos tienen el nombre de sus ídolos, ustedes van a poner la sangre, porque yo no hago pacto con los ídolos, yo hago pacto con mi sangre. Era una fiesta profética de lo que iba a venir a pasar luego con Yeshua, ¿sí? Muy bien. Comprendido esto, vamos a Éxodo 12, del 12 al 13. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Yahweh. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Yo sé, hermanos, que nosotros hemos aprendido que el Señor pasaba, cuando veía la sangre, pasaba de largo. Y esto no es así, porque ahora lo vamos a remarcar esto más adelante. Cuando el Señor veía la sangre en los postes y en el dintel, el Señor entraba. Yo, si alguien abre la puerta, entraré, cenaré, ¿sí? Y cenaré contigo, dice. Él entraba. ¿Qué hacía el Señor adentro con nosotros? Él no permitía que el heridor ataque a nuestros hermanos. ¿Cómo no va a permitir que el heridor nos ataque a nosotros en la tribulación como habrá la hermana? Porque nosotros vamos a pasar por los sellos, vamos a pasar por las trompetas, no vamos a pasar por las copas de ira. Israel pasó por las plagas, 3 plagas primeras, las demás plagas ya no pasó Israel, en Gosén fueron librados. Pues lo mismo nosotros en la tribulación pasaremos por los sellos y las trompetas, pero las copas de ira no es para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos va a librar? La sangre del Señor que está sobre nosotros y por supuesto su palabra. Entonces, ahí podemos ver que Yahweh entra, ¿sí? Vamos a Apocalipsis 3, 14 al 22. Esta palabra, ¿sí? Que tiene que ver con propiciación, que fue lo que hizo la sangre del Cordero en su momento, es la palabra caporet, ¿sí? Caporet, que tiene una raíz de kafar, que significa cubrir, ¿sí? La sangre de Cristo, la sangre del Cordero, nos cubre a nosotros, ¿sí? Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no se ve que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, y reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Entonces ahí vemos que dice, compra oro refinado en fuego y vestidura blanca para que no se vea tu desnudez, ¿sí? Cuando nosotros guardamos los mandamientos del Señor, no estamos desnudos en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces cuando nosotros creemos, tenemos fe en el Señor, no estamos desnudos en el mundo espiritual. La casa, hermanos, fue primero que el templo, y en cada umbral era un altar familiar, ¿sí? En cada umbral. Esta era la puerta y este era el umbral, ¿sí? En cada umbral
era un altar familiar. Ya le voy a explicar esto. Con frecuencia las ciudades tenían torres poderosas que cubrían las puertas. Primera de Reyes 22:10, vamos a ver cómo las puertas eran importantes, porque las ciudades estaban cubiertas o cuidadas, ¿sí? Protegidas por muros, ¿sí? Y por supuesto tenían puertas. Y las puertas no estaban a la deriva, había torres donde una atalaya estaba cuidando esa puerta, porque si venía el enemigo entraba y hacía un daño, ¿sí? En la puerta se oía a los profetas. Oiga, qué interesante lo que vamos a hablar. 22:10. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Muy bien, esto pasaba en la puerta. Fíjense qué interesante, en la puerta escuchaban a los profetas. Qué importante que eran las puertas. En Génesis 23:10 también nos habla de esto, dice así. Génesis 23:10 dice: Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, Señor, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo. Te la doy, sepulta a tu muerta, ¿sí? Entonces también era un lugar donde los patriarcas o los líderes o los principales hacían negocio o cerraban ciertos acuerdos, ¿sí? En Ruth 4:1, Subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos habían hablado. Y él le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él se vino y se sentó. 4:1. Muy bien, ahí nos muestra, después sigue, ¿verdad?, la historia, pero nos muestra que en la puerta se habló de la redención de Ruth y Noemí. En la puerta escuchaban a los profetas, en las puertas se habló de la redención de Ruth y Noemí, ¿sí? Que Ruth tipifica los gentiles, porque nosotros éramos gentiles como Ruth y el Señor le aceptó, el Señor es la puerta, ¿sí? También el negocio de la cueva que quería Abraham para su mujer. Deuteronomio 22:14-15. Y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijera a esta mujer con él, y le negué a ella, y no la negué. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Muy bien, en la puerta se hacía el juicio, ¿sí? Sucedió una situación con una joven y ¿dónde sacaron la situación? A la puerta en los ancianos. Sí, esto es muy interesante. Entonces la puerta es Delet en hebreo. Y la letra, la cuarta letra, la Dalet, ¿sí? Dalet es puerta en hebreo, ¿sí? Y podemos ver que el día cuarto Dios separó, el día 4, si usted lee en Génesis, usted va a ver que Dios separó las tinieblas de la luz en el día 4, ¿sí? Separó el día de la noche, separó el día de la noche. ¿Quién vino a hacer separación entre las tinieblas y la luz para nosotros? Yeshua. ¿Quién es la puerta? Yeshua, ¿sí? Él es la puerta. Él es la puerta que viene a hacer separación entre lo malo y lo bueno. Juan 10:9. Por la puerta que por él sale, será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. Muy bien. Entonces el Señor dijo: yo soy la puerta. El que a mí viene hallará pasto, entrará y saldrá, hallará pasto, ¿sí? Zacarías 12:1-2.
Profecía de la palabra de Yahweh acerca de Israel, Yahweh que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho así. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a los pueblos de alrededor entre Judá y en el sitio contra Jerusalén. Oiga, qué interesante, porque el Señor dice, yo pongo a Jerusalén por copa, pero resulta que la versión mesiánica dice, yo pongo a Jerusalén por postes de puerta, que ha puesto a Jerusalén por postes de puerta, los postes de la puerta. ¿Cuál es? Jerusalén. Jerusalén. ¿Sí? Oiga, qué interesante. En el versículo 3 dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. ¿Quién dijo que iba a despedazar? Que iba a ser piedra de tropiezo. Yeshua. Ahora Zacarías está diciendo Jerusalén. Bueno, Yeshua, ¿dónde nació? En Belén. Él es de Judá, ¿entiende? Él es judío. ¿Dónde vamos a entrar? ¿Sí? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén desciende del cielo y ella es la que tiene los postes, como postes de puerta. Porque nosotros no vamos a entrar, hermanos, en el milenio, ¿sí? No vamos a entrar a la iglesia, no sé, dígame una. Cuadrangular como estábamos antes. O no vamos a entrar a la Asamblea de Dios. No, eso no va a existir. Esa doctrina no va a existir, eso de toda doctrina del mundo. Lo que va a existir en el milenio es Jerusalén, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y vamos a entrar por las puertas, ¿sí? Y ella será como postes de puerta, ¿sí? Porque ahí, hermanos, no hay puerta para los gentiles, no hay puerta para la iglesia tanto, no hay puerta para la iglesia Dios es amor, no hay puerta para nada de eso. Hay puerta para las 12 tribus de Israel. Así que en una de las 12 tribus vamos a estar, ¿sí? Porque creemos en el Señor, ¿sí? Él nos vino a redimir. Entonces podemos ver, hermanos, pasar por encima. Esto es muy interesante porque en la antigüedad se hacía un pacto, hermanos, ¿sí? En el umbral de la puerta se hacía un pacto. Eso se usaba para hacer pacto. Ponían la sangre y la persona que venía a estar con ellos un tiempo entraba por las puertas y tenía que saltar, no podía pisar la sangre. Si pisaba la sangre, era una afrenta para el anfitrión de la casa, ¿sí? Ahora bien, resulta que viene Yeshua en el libro de Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el cual, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Muy bien, entonces el que pisaba, esto era ley, esto era un pacto. Entonces, si el que pisaba esta sangre era prácticamente reo de muerte. Imagínense pisar la sangre de Cristo, porque pecamos voluntariamente. O sea, nos ofrecen el pecado y en lugar de decir, no voy a pecar, porque yo tengo un pacto con el Señor, yo tengo a mi esposo, ¿sí? No estoy hablando del esposo carnal, estoy hablando de... Entonces, no voy a eso, no voy a hacer deliberadamente, no voy a ir voluntariamente a pecar, no. Porque a mí ya me redimieron, ya me compraron, no puedo ir porque si no me va a pecar. Entonces, imagínense lo que significa pisar la sangre de Cristo. Sofonías 1, 7 al 9. Sofonías 1, 7 al 9. Calla la presencia de Yahweh el Señor,
porque el día de Yahweh está cercano, porque Yahweh ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Yahweh castigaré a los príncipes, y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestidos extranjeros. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores, de robo y de engaño. Entonces dice Sofonías, profetizando el milenio, dice, castigaré a todos los que vienen vestidos de extranjero. ¿Por qué? Porque el extranjero no se podía sentar en la mesa de Pesaj. Ahora vamos a ver eso. Entonces, nosotros éramos extranjeros, ¿sí o no? Dice la palabra, cuando ustedes eran extranjeros, cuando ustedes eran gentiles. Pero fuimos comprados, no por precio de oro o plata, sino por la sangre preciosa de Yeshua. Entonces tenemos la entrada a la mesa del Señor. Porque en la mesa del sacerdote no se podía sentar cualquiera. No se podía sentar un extranjero. No se podía sentar una prostituta, y nuestra condición era de prostituta espiritual cuando no estábamos en el Señor, porque nos arrodillábamos ante los dioses ajenos. Esa era nuestra condición, pero Él nos compró, nos limpió con su sangre y nos dice, ahora siéntense en mi mesa, siéntense a la mesa. ¿Sí? Por eso es que festejamos nuestra fiesta de Pesaj, Malaquías 1, 6 al 7. Como al Padre y al siervo su Señor. Sí, pues soy yo el Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh, no se quiere decir a vosotros, vos sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Y en qué ofrecéis sobre mi altar tan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable. En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable. ¿Cuántos nos han dicho a nosotros, judaizantes, secta, locos, hasta hechiceros nos dijeron? Desprecian la mesa del Señor. El castigo, hermanos, porque no saben la palabra. No obstante, hay una cierta misericordia, porque no saben y hablan porque no entienden la verdad de Dios. Desprecian la mesa del Señor por vivir como vive el mundo. Y el que no acepta el pacto del Señor, volverá a vivir como vive el mundo. El mundo, o sea, la gente, los que aman al Señor, entre comillas, no quieren dejar, los que le siguen al Señor, no quieren dejar sus festividades, las festividades, las costumbres. ¿Cómo pasaba en el primer siglo cuando el Señor vino? El Señor les dijo, ustedes invalidan los mandamientos por vuestras tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo nosotros cuando no veníamos a la Torá? Invalidábamos los mandamientos de Dios por nuestras tradiciones. Por el domingo, por Navidad, por Semana Santa. Invalidábamos el mandamiento. No hacíamos Pesaj porque hacíamos Semana Santa. No hacíamos tabernáculo porque hacíamos Navidad. Invalidábamos el mandamiento a causa de nuestra tradición. ¿Entiende, hermano? Vamos a Éxodo 12, 14 al 20. Y este día os será en memoria y lo celebraréis con fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere levado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Después dice, el primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendré una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por estatuto
perpetuo. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural, del país será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudado comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ahora vamos a comparar el nuevo pacto de lo que dice de esto, porque Pablo habló de esto. Vamos a ver. Números 15 al 16. El mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros. Así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Entonces dice la palabra, un mismo estatuto, una misma ley. No puedo decir yo, no, yo soy gentil, porque algunos todavía se consideran gentil, sin saber y entender que gentil es un pagano de los dioses ajenos. Eso significa gentil. Entonces, sin saber lo que significa gentil, dice, nosotros somos gentil, no tenemos nada que ver con Israel. El Señor dice, un mismo estatuto, los extranjeros como los naturales. Ahora bien, nosotros éramos extranjeros. Él nos compró con su sangre y nos hizo pueblo suyo. Ahora nosotros tenemos el mismo estatuto. No es porque Él nos compró con su sangre que no nos sacó de Egipto a nosotros o a nuestros padres, nosotros no vamos a tener el mismo estatuto. No, dice el mismo estatuto, extranjero como natural del país. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios 5 del 1 al 13. Dice, el mandamiento dice que no debe haber levadura. ¿Sí? ¿Sí? Es cierto que oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, pues ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberlo lamentado, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que a tal cosa que él ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, unidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. No es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos las fiestas no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, ¿qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de una situación de inmoralidad en el contexto de Pesaj, porque no entendemos el contexto del texto, y por no entender el contexto nosotros leemos un versículo y lo sacamos y queremos hacer de ese versículo una doctrina. Es imposible. Entonces, ¿qué pasó aquí? Un acto de inmoralidad, ¿sí? La persona estaba sabiendo, cuando la persona sabe lo que debe hacer y va y comete el pecado, es grave dentro de la congregación. Pero cuando la persona viene de afuera, nunca escuchó estas cosas, ¿sí?
Dios le perdona, Dios le restaura. Pero cuando está dentro, la persona debe caminar como Dios manda porque ya no es inocente, ya sabe cómo debe vivir. ¿Entiende? Entonces, este acto de inmoralidad sucedió en el contexto de Pesaj. Entonces, Pablo dice, sáquenlo, ¿sí? Porque no van a venir a participar la mesa de Pesaj con levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué pasa? Nosotros somos una comunidad, ¿sí? Si en esta comunidad nosotros permitimos, si alguien viene, por dar un ejemplo, y le falta el respeto al pastor adentro de la congregación, enfrente de todos los hermanos, todos van a querer hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque se le permitió a uno un poquito de levadura, leuda toda la masa. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, saquen la levadura, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que sacar ciertas cosas de nosotros, debemos hacerlo. ¿Para qué? Para poder caminar como al Señor le agrada. Entonces el Señor habla, en este contexto también se habla de la levadura de los saduceos, la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes. Así que vamos a ver cuáles son estas levaduras, porque esta levadura también está entre nosotros muchas veces, ¿sí? Vamos a ver la levadura de los fariseos, Mateo 23, del 2 al 3. En la cátedra Sí. de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo, y ayerto, mas no hagáis conforme a su obra, porque dice, yo no hago. Dicen y no hacen. Entonces, ¿cuál era la cátedra de Moisés? En la sinagoga había un trono, ¿sí? Entonces subían y se sentaban ahí los maestros de la ley. ¿Quién eran los maestros de la ley? Algunos los fariseos. Entonces ellos leían la Torá y decían, esto hay que hacer, hermanos, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? El Señor dice, ellos son hipócritas, porque ellos dicen y no hacen, ¿sí? Ellos dice, alargan, dice, sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Querían ser vistos por los hombres. El Señor dice, apártense de la levadura de los fariseos. Entonces, la levadura de los fariseos está entre los hijos de Dios. El Señor dice, ustedes límpiense de esa levadura, ¿sí? Quiten eso, ¿sí? No van ustedes a vivir como ellos. Que se sientan en las cátedras, ¿sí? De Moisés, leen bonito, dicen bonito, pero cuando tienen que hacer, no hacen, ¿sí? En una parte el Señor le dijo, ponen carga sobre los demás que ni ellos los pueden mover con un dedo, porque era tanto lo que ponían sobre los demás, costumbres de ancianos, dogma de los ancianos, no era la Torá de Dios, ¿sí? Muy bien, vamos a la levadura de los saduceos, Mateo 16, 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que guardéis de la levadura del fariseo y de los saduceos? Entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En la parashá anterior hablamos de doctrina y dijimos que Pablo habló de doctrina, ¿sí? Que estaba feliz porque ellos guardaban la doctrina que él enseñó. Yahshua dijo, la doctrina que yo hablo no es mía, es de Dios. Moisés dijo, lo que no guardan, dijo, afrentan al Señor, ¿sí? Entonces todos hablaron de la misma doctrina. Ahora bien, la doctrina de los saduceos era levadura. Entonces el Señor dijo, guárdense de la levadura de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos estaban predominando en el templo y en el Sanedrín, ¿sí? Ellos estaban controlando esta parte, ¿sí? Negaban las escrituras
que tiene que ver con los escritos y los profetas, ¿sí? Ellos solo estudiaban la ley de Moisés, ¿sí? Supongamos que yo venga y solo le dé la ley de Moisés a usted, los 5 primeros libros de la Biblia, y no le hable de la sangre preciosa de Yahshua que fue derramada en el madero. Entonces tenga que decirle, no, hermano, usted quiere entrar, tiene que circuncidarse. De la ley de Moisés, solo la ley de Moisés. No, esa era la levadura de los fariseos, ¿sí? Y los que enseñan solo el Brit Hadashah o el nuevo pacto, que no quieren esto, todas las escrituras, también es levadura de saduceo, porque enseñan solamente una parte de las escrituras y la escritura es todo. Entonces hay levadura. ¿Qué levadura? La de los saduceos. A ver qué dice. Entonces dijeron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro Moisés, ¿no se escribió que si el hermano de alguno higueres y libertades esposa, pero no dejaré dijo que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano? Hubo 7 hermanos, él primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7 no dejaron descendencia, y después de todos murieron también las mujeres. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿cuál de ellos será ella mujer? Yo, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo, Yahshua le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis la escritura ni el poder de Dios. Porque cuando resucite de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resuciten, habéis leído en el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios nuestro, sino de Dios de vivos, así que vosotros muchos seráis. Los saduceos no creían en la resurrección, hermanos. Entonces vienen a tentarle al Señor y le dicen, la ley de Moisés dice que si muere un hermano, el otro hermano debe casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano. Esa era la ley, ¿sí? Entonces dice, pasaron 7 hermanos que murieron, dice. Cuando en la resurrección dice, de los muertos, ¿de quién será mujer? Y le dice, ustedes erran, porque no es así. En la resurrección de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento, ¿sí? Entonces dice, no erréis. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Entonces ellos no creían en la resurrección, pero el Señor le dijo, yo soy Dios de Abraham, Isaac y Jacob, le dijo a Moisés. Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos. ¿Sí? Estaban muertos. ¿Entiende? Entonces le dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Así que vosotros, muchos, erráis. Ellos no creían en la resurrección, pero sí leían que Dios le dijo, le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si le dijo, yo soy el Dios de ellos, porque ellos iban a resucitar, porque Él es Dios de vivo. Ellos estaban descansando solamente. ¿Entiende o no? Entonces está diciendo, ustedes erran porque no entienden esto. ¿Sí? Vamos a ver la levadura de Herodes. Lucas 23:6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo.
Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Muy bien, entonces podemos ver que Herodes era un hombre despreciable. El Señor dice, apártense de la levadura de Herodes, de los saduceos y de los fariseos. Los fariseos dicen y no hacen, los saduceos no creen en todas las escrituras ni en la resurrección de los muertos, y Dios es un Dios de vivo. Si alguien murió, ciertamente resucitará porque Él es Dios de vivo. Si murió en Él, por supuesto. Ahora viene Herodes. Herodes era un idumeo de Edom, descendiente de Saúl, ¿sí? Herodes tenía un sincretismo religioso. A él todo le parecía bien. ¿Le vio alguna vez a alguien igual así? Que le parece bien si es Navidad o si es Sukkot, si es Pesach o si es Semana Santa, si es San Valentín o si es Shabbat. A todo le da igual. Está de acuerdo contigo y está de acuerdo con los. Herodes era igual. Entonces el Señor dice, apártense de la levadura de Herodes, ¿sí? Herodes no obedecía las leyes divinas. La levadura de Herodes es la que hoy predomina en el cristianismo religioso. Esa es la levadura que predomina, que se inclina por el Dios de Abraham. Porque Herodes estaba en el templo, él se inclinaba por el Dios de Abraham. Pero ¿qué pasaba? No quería dejar las festividades paganas. Cuando había festividades paganas, Herodes estaba ahí. Cuando había Pesaj, Herodes estaba ahí. ¿Entienden? Entonces, no hacía una separación. Y Dios nos llamó a nosotros a hacer separación. Nosotros fuimos apartados para vivir una vida honrosa. ¿Sí? Muy bien. Éxodo 12, 23 al 24. Porque ya me pasará el viento a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, bastará esa aquella puerta, y no dejará de entrar al heridor. Muy bien. Entonces dice, pasará Yahweh aquella puerta y no dejará entrar al heridor, ¿sí? El heridor no va a entrar. Yahweh iba a entrar y él no iba a dejar entrar al heridor, ¿sí? Muy bien. Vamos a Éxodo 12, 44. Todos siervos humanos comprados por dinero comerá de ella después que no hubieres circuncidado. Muy bien. Entonces dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. Ahora usted dirá, bueno, sí vale, pero los varones, yo no soy circuncidado. Pero el Señor dice que el que es comprado puede participar de la cena. Vamos a ver lo que dice, vamos a leer un poquito el Nuevo Pacto para poder entender. Efesios 2, 11 al 21. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Antes nosotros éramos llamados incircuncisos cuando no teníamos al Señor, ¿sí? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. No teníamos Dios, no teníamos pacto, no teníamos esperanza, no teníamos absolutamente nada. Pero ahora en Cristo Jesús, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué cosa? Por la sangre de Cristo. Ahora nosotros fuimos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esos son dogmas que los ancianos hacían y había una separación. O sea, haces esto, podés entrar. Haces esto, haces lo otro, no puedes entrar. Dogma, ¿sí? Que no permitía que entren los gentiles. Ahora eso el Señor derribó. Ahora pueden entrar todos los que quieren. El Señor les perdona, les limpia y les compra con su sangre, ¿sí? Muy bien. Deuteronomio 30, 3 al 6. Entonces ya os hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido. Cada
aun cuando tu despegado estuvieres en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de allí te cogerán de agua y de allá te tomarán. Muy bien. ¿Hasta el 6? Y te harán volver de agua a la tierra que heredará a tu padre, y será tú que te harás bien, y te multiplicará más que a tus padres, y te considerarán de agua tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames allá de Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Muy bien, entonces dice la palabra en la Torah, dice que Yahweh iba a juntar a todos los esparcidos. ¿Y quiénes son los esparcidos? Nosotros, Israel, los que oyen la voz del Señor y le siguen, ¿sí? Esos son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces dice, a todos los va a circuncidar el corazón, ¿para qué? Para que escuchen la palabra y la pongan por obra. Entonces viene Yeshua y dice Jeremías, y aquí que viene el día que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando le tomé de la tierra de Egipto. Dice, haré un nuevo pacto, escribiré mi Torah en sus mentes y en sus corazones. El espíritu. Entonces el Señor dice que Él iba a circuncidar el corazón de los esparcidos, de todos aquellos que vienen a Yeshua, para que oigan la palabra y la pongan por obra, ¿sí? Colosenses, Gálatas 3, 28 al 29. ¿Tenés ahí? Ya no hay judíos ni griegos, ni hay esclavos ni libres. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua. Y si vosotros sois de Yeshua, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Muy bien, ya no hay esclavos, ya no hay libres, ya no hay griegos, ya no hay judíos, nada. Ahora son uno, ¿sí? Y si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. La promesa es que Dios nos va a bendecir, que seremos bendiciones, que seremos cabeza y no cola, que estaremos arriba solamente y no estaremos. Es una promesa que nosotros debemos creer y debemos proclamar, ¿sí? La bendición de Dios. Colosenses 2, del 10 al 15 dice, y vosotros estabais completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Nosotros fuimos circuncidados por Él. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es sacar del prepucio del hombre un poquito de carne que estorba, ¿sí? Y eso se desprecia, por supuesto, ¿no? Y eso se pudre, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Sacó de nosotros nos circuncidó con su sangre, sacó de nosotros esa carne pecaminosa y le echó al abismo, ¿sí? Entonces dice en Colosenses, sepultados en Él y en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos de todos vuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz, y despojando los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Entonces Él anuló los decretos que nos eran contrarios. ¿Cuál era el decreto contrario? Decía que ningún incircunciso podía sentarse en la mesa del Señor. Ningún incircunciso podía festejar pesas. Pero ahora resulta que viene Cristo y dice que Él nos circuncidó y nos quitó la carne de pecado, ¿sí? Y nos dio nueva vida por medio de la muerte y resurrección y el bautismo, ¿sí? Muy bien. Romanos 4, 9 al 12. Después esta bienaventuranza solamente para los que dan circuncisión y también para los que dan circuncisión, porque decimos que Abraham fue comprada la fe por justicia. ¿Cómo la fe cortada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
un segundito, porque dice, ¿cómo pues le fue contado a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, él era incircunciso. Luego él se circuncidó, ¿sí? Luego él se circuncidó como señal del pacto, porque la circuncisión es una señal. Ahora bien, dicho todo esto, la circuncisión ¿es bíblica o no es bíblica para este tiempo? Ya que Abraham es nuestro padre en la fe. La circuncisión es bíblica, es un mandamiento. Ahora bien, no es una obligación para ser salvo, como era antes de Yeshua. Cuando Yeshua no había venido aún, ¿cómo se entraba a adorar al Dios verdadero? Por medio de la circuncisión. Entonces ahora el Señor dice, ellos están circuncidados, ¿sí? Ellos van a aprender, ellos van a guardar. Ahora, cuando el hombre tiene el deseo de guardar este mandamiento, que es un mandamiento perpetuo, lo puede hacer, porque es un mandamiento. Pero yo no puedo venir y decirle al hermano, mira hermano, circuncidate porque tenemos que participar pesa. Decirle, hermano, no, pero si el Señor dice que Él nos circuncidó, la carne pecaminosa, ¿sí? Ya no es una obligación, ¿sí? Es un mandamiento, como el Shabbat. El que no guarda el Shabbat no le fue revelado aún, pero es un mandamiento. El que no guarda las comidas kosher, limpias, no le fue revelado, pero es un mandamiento. El que no se circuncida no le fue revelado, es un mandamiento, es eterno, pero es un mandamiento, ¿me entiende? Estos son mandamientos eternos con promesas, ¿sí? Que nosotros, si queremos obedecer a Dios, lo podemos obedecer. Pero, amén, hermanos. Damos un aplauso al Señor.